Después, pasados, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gálatas es conocida como la carta magna de nuestra libertad en Cristo. Ya les dije, ¿verdad? Cristo lo anunció en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de las imposiciones que hacen en algunas iglesias. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y sobre todo imposiciones de dinero. Tienen que dar el diezmo, tienen que dar esta cantidad, tienen que dar esto otro, y les imponen las cosas, ¿verdad? O sea, esas son dictaduras espirituales, ¿verdad? Entonces, hermano, a medida que usted adquiera conocimiento bíblico, usted va a detectar tanta doctrina falsa que sale en las redes sociales, ¿verdad? Tanto pastor condenando a los hermanos porque ven el mundial. Y los hermanos son espirituales, no ven el mundial. Digan, estoy ayudando, digan amén, hombre. Y hay un hombre hondureño específicamente que se llama como aquel que está ahí parado, ¿verdad? Que vivo, solo el nombre, el apellido es distinto, ¿verdad? Mandando a los pastores y a todo hermano que ve el mundial que es un inconverso, ¿verdad? Pero quien hace el video es un apologeta cristiano y le dice, el inconverso eres tú, fulano de tal, ¿verdad? Entonces, hermano, ese es el punto. Ese es el punto. Y yo cuando leo las escrituras, créanme, yo pienso en ustedes. Y los veo como ovejas, ¿verdad? Que no quieren caminar, que no quieren adquirir conocimiento. Y oro por ustedes todos los días, ¿verdad? Que les vaya bien. Que les vaya bien en su vida, ¿verdad? Porque es bien generalizada el poco interés en las escrituras, ¿verdad? Y Pablo en sus cartas, Cristo también ruega, ¿me entiende? Dice las verdades de distintas maneras, de manera de cautivar el corazón humano. Pero a veces los creyentes nos endurecemos. Ese verbo endurecer, ¿saben qué epístola está quizás unas 4 o 6 veces? En la epístola a los Hebreos, el escritor le dice varias veces, no endurezcáis el corazón, porque suele ocurrir, hermano, cuando un creyente no está decidido a avanzar espiritualmente a través de las escrituras, endurecido. ¿Y qué le cuesta leer la Biblia en la casa? Resumiendo y hablando en buen español, ¿qué tanto le cuesta a usted leer las escrituras en la casa? ¿De eso estoy hablando? Muy bien. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. A los que le estoy diciendo que tienen que adquirir conocimientos, me estoy refiriendo a los creyentes, ¿verdad? Que tienen esa responsabilidad. Pero si usted no es creyente, su responsabilidad es creer esto.
Creer que Cristo en la cruz pagó todos sus pecados pasados, presentes y futuros, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Al ejercer usted la fe en Cristo, usted nace de nuevo, es regenerado, adquiere el Espíritu Santo y a ser un hijo de Dios eternamente y para siempre. ¿Lo creen ustedes? Ojalá que todos, fíjense. Entonces, el no creyente necesita poner la fe en Cristo. El creyente necesita crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, crecer en santificación, porque esa es su responsabilidad. Y tenemos el versículo clave de Gálatas. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted, como miembro de esta iglesia, no tengo que explicarle tanto la palabra justificación o justificado, que es ser declarado justo, que Dios en su soberanía declara justo o salvado o con vida eterna a toda persona que pone la fe solamente en Cristo Jesús. Pero es lo que menos se predica en las iglesias locales de San Miguel, voy a decir, de manera decente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a salvar la gente? Pues la gente cree que la salvación es por asistir a un local religioso. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Voy a dar un breve repaso porque ustedes no vienen todos los domingos, ¿verdad? Y yo estoy interesado en que ustedes aprendan, ¿verdad? Digamos que hemos visto hasta ahora en el capítulo 1. Pablo era un apóstol por Jesucristo y Dios, el Padre, no por hombres. ¿Por qué Pablo aclara eso, hermano? Porque mucha gente lo descalificaba y decían, Pablo no es apóstol porque él no anduvo con los 12. Entonces él dice al principio de la carta a los Gálatas que él es un apóstol por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo. El evangelio que predicó Pablo lo recibió directamente de Jesucristo. Sí, Cristo mismo se le apareció resucitado y le reveló el evangelio de la gracia. Y le reveló otras cosas que vamos a ver esta mañana, cosas muy importantes, ¿verdad? Pero lo principal que Cristo resucitado le compartió a Pablo fue el evangelio de la gracia, es cosa que ya vimos, ¿verdad? Que no quiero. Los Gálatas estaban siguiendo un evangelio pervertido. Sí, los Gálatas querían agregarle algo más. Ellos eran salvos, eran hijos legítimos de Dios, ¿verdad? Pero algunos los habían cautivado y estaban diciendo, mira, para ser salvo tenés que guardar el sábado. Pero específicamente les decían, tenés que circuncidarte para ser salvo. Y ellos estaban creyendo, hermano. Pero hoy en día hay muchos evangelios pervertidos que están enseñando por ahí, que es lo mismo que estamos viendo en la clase del día martes. Y la gente que va a esos lugares, que no tiene conocimiento bíblico, no distingue. Es más, nunca ha oído el evangelio bíblico de la gracia de Dios. Entonces, consumen cualquier cosa. El que predica un evangelio diferente es un anatema. Sí. Por eso usted no va a oír muchas predicaciones de Gálatas 1, porque ahí dice, el que predica un evangelio diferente sea maldito, es la palabra en español que corresponde ahí, sea separado de Dios por la eternidad. Siempre la pregunta es, ¿y un creyente verdadero puede predicar un evangelio falso? La respuesta es sí. ¿Cómo aplica eso para esta persona? Él va a ser disciplinado en el tiempo y a la manera de Dios. Si es un incrédulo, ya está condenado. Por eso, hermano,
La vida cristiana es seria, hermano. O sea, esto de reunirnos en un local es de que estemos seguros que tenemos vida eterna. Porque de lo contrario, no hay vida eterna. Hay una condenación por los siglos de los siglos. Pero es de ir al cultito porque me gustan las cancioncitas, porque veo los amiguitos, ¿verdad? Porque la paso muy bien. Esa es religioncita. No, es un asunto serio de dónde usted va a pasar la eternidad después que muera físicamente. Y esa es la realidad. Y usted debe tener una respuesta segura. ¿Dónde es que va a pasar la eternidad? ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Pablo caía mal. ¿Por qué? Porque él lo que hacía no era para agradar a personas, era para agradar a Dios. Y cuando usted se proponga agradar a Dios, le va a caer mal a la gente, a su cónyuge inclusive, en su trabajo. Hay que ser el fanático religioso, van a decir, si usted evangeliza, pues. Pero si no, ahí viene el hermano chévere, van a decir, no se mete con mi religión, es buena onda ese tío. Porque hay creyentes que no evangelizan, que son la mayoría, son tipos nice guy. You're a nice guy. Se te está saliendo el don de lengua. El que tiene el don de interpretación, you're a nice guys. Sí, hay muchos creyentes. En español, muy buena onda, bien chévere. Pablo siguió las tradiciones del judaísmo. Sí, él practicaba la religión del judaísmo, que es una religión asesina que mató a Esteban, mató a Cristo mismo. Además de eso, por la gracia de Dios, Pablo fue apartado desde el vientre de su madre para un propósito. Sí, pero ¿cómo lo aplicamos eso a nuestra vida, hermano? Pablo fue apartado del vientre de su madre para predicar el evangelio de la gracia. También usted, Dios tiene un propósito específico para usted. El propósito general es de que lea la Biblia, que ore, que se congregue, que evangelice, lo normalito. Son responsabilidades generales para todo creyente. Pero específicamente, cada uno de ustedes, queridos hermanos, Dios tiene un plan para ustedes. Yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es. Lo que sí sé en general es de que a Dios le agrada que sus hijos enseñen la palabra de Dios, discipulando, evangelizando, predicando. Yo estoy hablando de forma general, porque eso veo haciendo a todos los hombres de Dios en la Biblia. A Apolos, a Aquila y Priscila, ¿cómo se llama? A Demas, a Tíquico, a Junia, todos los hombres de Dios predicando el evangelio de la gracia. Nada más, es una recomendación general. Después que Pablo fue salvado, pasó 3 años en Arabia y Damasco. ¿De turista espiritual? No, predicando el evangelio. Estuve en Arabia, estuve en Damasco, capital de Siria, ¿verdad? Enseñando a Cristo. Fue a Jerusalén y habló con Pedro y Jacobo. Era una buena plática, ¿verdad? Como hermanos en Cristo. Y lo más normal es que Pablo le dijo, miren, yo predico esto. No, está bien, seguirlo predicando, no hay problema. Luego fue a Siria y a Cilicia. Sí, Pablo era itinerante, él siempre andaba buscando dónde predicar el evangelio. 14 años después, vuelve a Jerusalén con Bernabé y Tito. Es donde predicamos el domingo pasado, ¿verdad? Va a Jerusalén,
con Tito, sobre todo, que era un gentil y que no era circuncidado, para mostrar que la salvación es por fe sola, sin agregarle nada más. Y Tito no fue circuncidado. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Así rapidito, ¿qué vamos a estudiar hoy en la mañana? En Jerusalén contiende con los falsos hermanos, porque querían circuncidar a Tito. Fíjate que Pablo nos informa que en la iglesia de Jerusalén habían falsos hermanos. Y obviamente un falso hermano no tiene vida eterna en sí. Pero ellos estaban en la iglesia, hermano, donde estaban los apóstoles predicando. Eso muestra que la salvación no es por ir a una iglesia, es por creer en la obra completa de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Creer que esa sangre derramada en la cruz pagó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Ustedes lo creen? ¿Y es fácil creer eso? No, que así muy fácil se oye. Y como es tan fácil según ellos, no creen. Necesitan, dicen ellos, agregarle algo más a la fe sola. Diciendo en otras palabras que Cristo no hizo una obra completa en la cruz. Dios no hace acepción de personas, perdonar, adoptar, redimir y justificar. El punto es, hermano, Dios no hace acepción de personas. Él quiere adoptar, redimir y justificar a todo individuo que vive actualmente. Pero la gente anda buscando religión, no anda buscando a Cristo. Dios Padre dio a Pablo el evangelio de la incircuncisión. Digamos explicar esto. A Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión. Dios dice, vaya, vos vas a predicarle a los judíos y vos vas a predicar a los gentiles. Dios hizo esa división, hermano, porque Dios está interesado en que sus hijos evangelicen, para que la gente se salve. Jacobo, Cefas y Juan dieron la mano de señal de compañerismo a Pablo y Bernabé. Todo eso, hermano, está hasta el versículo 10 que leímos el domingo pasado. Yo voy ahora a hablar lo más posible de esos 10 versículos para el siguiente culto, si Dios lo permite, continuar. Gálatas 2, 1, 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vale, esto lo explicamos el domingo pasado. Pero a mí me llamó poderosamente la atención la palabra revelación. Cristo siempre estaba revelándole cosas a Pablo. Pablo no hacía cosas de voluntad personal. Hoy en día, Dios, el Espíritu Santo, produce en su corazón el querer y el hacer. Y es sano que seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Entonces Pablo, ¿verdad?, subió a Jerusalén según una revelación. Se reunió en privado con los apóstoles y les dijo cuál era el evangelio que él predicaba. Los apóstoles dijeron, está bien, Pablo, no hay problema. Es el mismo evangelio que predicamos acá. Así que Tito no va a ser circuncidado. Pero a mí me surgió una pregunta, porque en el capítulo 1 también dice Pablo que Cristo le reveló el evangelio. Jan, léeme por favor 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Voy a ponerme de mal ejemplo ahorita. Cuando yo comencé a predicar en esta iglesia, el evangelio que yo predicaba era que yo aprendí de mis dos pastores. Equivocado, hermano. Y para hacerlo más grosero eso, aprendí algunas cosas de mis dos pastores y le agregué otras cosas de un par de pastores salvadoreños más. Entonces hice mi propio licuado, ¿me entiendes? Y eso predicaba. Legalismo puro. Éramos una iglesia tradicional, ¿me entiendes? Donde no se predicaba y no se enfatizaba la salvación por fe, sino que por medio de hacer una oración. Estaba equivocado. 10 años pasé así, sinceramente equivocado y con la seguridad de haber ido a uno de los mejores seminarios de El Salvador, ¿me entiendes? Donde no me enseñaron la importancia de predicar el Evangelio de la Gracia. A Pablo, Cristo mismo se lo reveló, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia muy sincero en el judaísmo, ¿verdad? Entonces, Dios, que conocía el corazón de Pablo, se le apareció, lo dejó ciego y le reveló el Evangelio de la Gracia, que es el que predicamos acá, que es el que Pablo enseña en las 13 cartas que escribió, y es el Evangelio que en Romanos, que ya lo estudiamos acá en la iglesia varias veces, ¿verdad?, lo enfatiza y lo enseña. La salvación es por fe solo. Es más, Pablo comenzando Romanos dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. De lo más importante que debe tener una persona que asiste a una iglesia es su seguridad de vida eterna. ¿Me entienden? Es lo más importante. Pero no ocurre eso. No ocurre eso. Entonces eso me lleva a una pregunta. ¿Tenía Pablo revelaciones especiales de parte del Señor Jesucristo? ¿Tenía Pablo revelaciones especiales de parte de Cristo? Sí. Sí. Cuando yo leo a Pablo, cuando leo las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, puedo entender que ese hombre amaba a Dios. Amaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma. ¿Y sabe qué más? Y amaba al prójimo. Porque él quería dar el Evangelio a otras personas para que se salvasen y no se fuesen al infierno. Yo sé que aquí hay buena gente que hace buenas obras, regala dinero, regala cosas, yo lo sé. Pero lo mejor que usted le puede dar a una persona es el Evangelio. Es más, Pablo dice en Romanos 1 que él se sentía deudor, porque él quería predicar a todo el mundo. ¿Me entiende? Si usted le hace una ayuda a alguien, excelente, buenísimo. Pero si esa persona no pone la fe en Cristo, se va a ir al lago de fuego. ¿Me entiende? Es ahí la necesidad de predicar. Entonces Pablo, hermano, Pablo amaba a Cristo. Y nosotros, hermanos, amamos a Cristo así como Pablo lo amaba. Es una pregunta de su respuesta en su mente. ¿Cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto? ¿Y cuánto ama al prójimo? Que son los absolutos morales que Dios nos ha dado, ¿verdad? Son los absolutos morales de la ley. Pero ahí lo voy a dejar porque es un tema muy profundo. Vamos a ver. Revelación y conversión de Pablo. Vale. La primera revelación que Pablo tuvo, hermano, él persiguiendo a los creyentes camino a Damasco, ocurrió esto. Y hermano, estas narraciones
son históricas, ¿verdad? Pero siempre hay detalles que se pueden aplicar a nuestra vida. Comencemos. Hechos 9, 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí vemos a Pablo, el perseguidor de los creyentes, inconverso, religioso, condenado al infierno, persiguiendo hermanitos. Y se le aparece un resplandor de luz en el cielo repentinamente, hermano. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Perseguía Saulo a Cristo Jesús? No exactamente. Perseguía al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando usted en su trabajo o aún en su casa le incomodan la vida, esa persona está persiguiendo a Cristo. Aún aquí en la iglesia le pueden perseguir, le pueden criticar. Esa persona está persiguiendo a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si alguien tenía duda que Cristo resucitó, aquí vemos a Cristo resucitado con cuerpo glorificado. Aprendiéndole a Pablo. Pablo, estás metido en un gran problema, Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes. Lo que debes hacer. Señor, ¿qué quieres que haga? Si usted le hace esa pregunta al Señor, Él le puede mostrar el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Sí, hermano? ¿Es una pregunta alarmante o una pregunta comprometedora? Sí lo es. Sí lo es. Yo se lo hice muchas veces al Señor. Un año, más de un año, por decir algo, más de un año antes de fundar esta iglesia local con el hermano Alex, que ya no está con nosotros aquí, pero está en El Salvador. Está en El Salvador, el Alex. Will. Ah, ¿de verdad? ¿Quién te dijo? Pues sí, yo estoy corto de noticias de esos cipotes. Lo digo cipotes porque aún están solteros, ¿verdad? Bicho, ¿verdad? Entonces, y recuerdo bien claramente en qué lugar yo hacía esa pregunta. ¿Qué quieres que haga? Con un paréntesis, con Alex éramos estudiantes del seminario bíblico. Él era un estudiante serio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y fundamos esta iglesia. Luego él quería aprender más, se fue para El Salvador porque ya había otro seminario fuerte, ¿verdad? Las cosas no salieron bien. Pero el punto es ese. Yo sé que es una pregunta que aterroriza, porque los creyentes, más los latinos, nos sentimos bien cómodos en nuestra esfera de trabajo, de familiar, etc. Muy cómodos. Y los seres humanos, más los latinos, nos resistimos a los cambios. No, estoy bien así. Tranquilo, pero ahí se lo dejo. Su responsabilidad es preguntarle al Señor qué quieres que haga.
Veamos otra revelación. Jesucristo resucitado envía a Pablo a predicar a los gentiles. Y solo Pablo envía a predicar. ¿Acaso Cristo mismo dio este mandamiento? Ir y predicar el evangelio. Primeramente, Cristo mandó a los apóstoles a predicarle solamente a judíos. Cuando Cristo fue rechazado, Cristo los mandó a predicarle a toda criatura. Así que eso lo tenemos. Hechos 22, 17 y 18. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo orando en el templo. Dios ahora ya no habla ni por sueños, ni por visiones, ni por éxtasis, sino que tenemos 66 libros donde Dios nos dice todo lo que tiene que decirnos. Esas profecías de último momento que alguna gente se levanta, ¿verdad? Eso es falso. Eso es falso. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Pablo en ese éxtasis? Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Los judíos eran los que más se oponían al evangelio. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿A hacer qué, hermano? Predicarle a los gentiles. Pero le digo, él amaba a Dios y amaba a las personas para que se salvasen. Entonces, también eso, hermano, es un ministerio para todo creyente. Veamos más. Pablo experimentó un arrebatamiento personal. Hoy en día, con las redes sociales, hay mucho individuo que ataca la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia o de la traslación de la iglesia. Hay este pasaje, Tesalonicenses, hay tres pasajes muy claros donde se habla de dicho tema, ¿me entiendes? Pero aún así hay gente que lo rechaza, ¿verdad? Entonces yo lo puse acá para que usted vea que está en las escrituras. ¿Qué le pasó a Pablo? Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, si Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Dónde queda el tercer cielo? Los eruditos bíblicos dicen que queda después de las nubes para arriba, ¿verdad? Yo nunca he ido ahí. Es más, hasta me da miedo subirme a un avión, porque no sabía, ¿verdad? Yo soy muy valiente, ¿verdad? Pero no me simpatiza subirme a un avión, para nada. Voy a cerrar los ojos. No voy a ver para abajo, para nada. Para nada. Entonces, mire, Pablo dice, conozco a un hombre, está hablando de sí mismo, pero él lo habla un poco con humildad. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo dice en el 2 que fue arrebatado al tercer cielo. En el 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Es lo mismo. ¿Se acuerda de aquel hombre que le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Pablo dice, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Es decir, no escribió lo que él vio. ¿Sabe por qué?
porque Dios quiere que lo sigamos, que lo honremos, que lo amemos por fe solo. No andamos por vista, por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos la Biblia que tenemos, hermano. Tenemos que estudiarla. Sí, Dios pudo habernos revelado todo. Mira, esto va a ser así, asá, asá, asá. Pero ¿sabe qué, hermano? Habrían más páginas ateas en las redes atacando a Dios. Porque las hay. A mí me han caído tipos salvajes. Entonces, el punto es, Dios no nos ha revelado todo, porque siempre quiere que andemos por fe. Esa fe que usted tiene para subirse a un avión, usted, los admiro, hermano. Los admiro. Yo cuando leo alguna noticia que algún avión se desplomó o en el mismo aeropuerto chocó, me digo, wow. Ahí está, digo yo, pero... Bueno. Jesucristo resucitado anima a Pablo. No, y también es que si me subo se cae por mi peso, hermano. Por mi peso se cae el avión. No, yo amo los que van ahí arriba. Bien, Pablo resucitado anima a Pablo. Imagínense qué relación. Hermano, esto no va a ocurrir ahora. No. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para tener comunicación con nosotros. Pablo, hermano, era perseguido, era el enemigo público número 1, tanto de judíos como de gentiles. Entonces, algunas veces él flaqueaba como humano. Era retroceder. Pero mire, Cristo resucitado se le aparece. Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, Corinto. Sí. Está en paréntesis porque Pablo tenía temor predicar en Corinto. Corinto era una especie de mini Sodoma y Gomorra. Era un puerto en Grecia donde llegaba mucha gente que habían dado 3 meses en un barco, 6 meses en un barco, llegaban a emborracharse, iban a los lupanares, ¿me entiendes? Había una religión muy sexualizada. Imagínate que se usaba el verbo corintianizar por pecar. Entonces, además eran idólatras. Además había mucha filosofía. Ya estaban ahí los filósofos epicúreos y también los estoicos, ¿verdad? Los estoicos eran, que para ellos todo era pecado, y los epicúreos eran unos libertinos. Había de todo. Entonces dice la Biblia que el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Voy a hablar por la Biblia, no por visión. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. No te dejaré ni te desampararé. Es para nosotros también eso. Porque yo tengo mucho pueblo en Corinto. Pablo quería pasar de paso. No, quédate ahí. Y de hecho se fundó una iglesia en Corinto. Se fundó una iglesia que no fue fácil, por supuesto. No fue fácil. Eso está ahí en Hechos. Bien, una más. Jesucristo resucitado envía a Pablo a predicar a Roma. Entonces, se da cuenta qué tipo de relación tenía Pablo con Cristo resucitado. Mire lo que le dice. Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues
como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Nosotros cuando leemos eso lo leemos así bien natural, ¿verdad? ¿No, hermano? A la noche siguiente se le presentó el Señor con cuerpo glorificado. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque él sabía que si moría, iba a adquirir un cuerpo glorificado como el del Señor. Eso nosotros lo sabemos por fe y es nuestra esperanza, ¿verdad? Que los que hemos sido justificados, algún día vamos a ser glorificados. Entonces, te digo, se le apareció, o sea, estaba tan desanimado que ya no fue en visión, se le apareció corporalmente, entre comillas, corporalmente, cuerpo glorificado. En ánimo, ¿verdad? Porque así como has testificado en Jerusalén, vas a ir a Roma. Vas a ir a Roma ¿a qué, hermano? No de turista, a predicar el Evangelio. Pablo pasa preso en Roma, pero no lo podían callar hasta que lo mataron. El hombre dejó de hablar, ¿verdad? Y en Roma predicaba el Evangelio. Entonces, para que usted vea qué es lo que el Señor Dios quiere con cada creyente. El ángel del Dios anima a Pablo. El ángel de Dios, sí. Esta es la última revelación. Hay un par de más que no las incluí por no hacer muy largo esto. Fíjate cómo dice Hechos 27, 23 y 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Es importante servir al Señor, queridos hermanos? Sí, es responsabilidad. Usted lo puede hacer, que le dije, en su casa, en su trabajo, con sus redes, usted puede servir al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién es este maestro? Pero el ánimo es no temas. Es necesario que comparezcas ante el rey del imperio romano, en la capital mundial en ese momento. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Y de hecho fue en Roma, y en Roma murió Pablo. Entonces, hasta ahí lo llevó el Señor, al apóstol Pablo. Bien, vamos a pasar a otro tema. Número 1. Defendiendo el Evangelio. Número uno. Pablo fue por segunda vez a Jerusalén 14 años después de su primera visita. C. Para compartir su versión del Evangelio con los otros apóstoles. Eso hizo cuando llegó a Jerusalén, compartió con los apóstoles y unificaron criterios. El evangelio que se predicaba en Jerusalén era el mismo que predicaba Pablo a todos los gentiles, ¿verdad? ¿Cuál evangelio? El evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Donde la salvación se alcanza por fe sola en Cristo solo. 2. Los apóstoles concluyeron que Tito no necesitaba ser circuncidado por los judaizantes. Sí, esto lo hemos hablado, lo hablé el domingo pasado, nuevamente, ¿verdad? Tito no fue circuncidado. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros hoy en día? Que no hay que agregarle nada a la fe sola en Cristo para salvación, ¿verdad? Por eso estamos estudiando el día martes. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión del redimido? Sí, son dos cosas bien distintas. La circuncisión judía
y la circuncisión del creyente justificado. Veamos. La circuncisión es un rito externo observado por el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y debía ser una señal de un cambio interno hecho por Dios. Dios Padre se lo dio a Abraham, ¿verdad? Abraham circuncidó a toda su casa, a todos sus empleados, ¿verdad? Y luego ese mismo mandato está en la ley, que todo judío debe ser circuncidado. Pero, ¿qué estaba detrás de esa circuncisión en el Antiguo Testamento, hermano? No era solamente remover el prepucio del órgano sexual masculino, era algo más de eso. Y lo dice Deuteronomio. Mire. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Se da cuenta? No era simplemente una remoción de piel. No. Era que Dios quería que recordaran, ¿verdad?, que era importante circuncidar el corazón. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que amemos a Dios. Ese es un mandamiento, hermano, transdispensacional. Que amemos a Dios. ¿Cómo dijo Cristo? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. No para ser salvos, porque si no todos estaríamos descalificados, sino porque ya somos salvos. No tenemos el poder para amar a Dios, somos seres humanos caídos. Por eso el Dios de los cielos nos ha dado el Espíritu Santo. Romanos 5:8, el amor de Dios ha sido derramado en vuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando como creyentes somos desamorados con el Señor? ¿Qué pasa ahí? Pues, somos desamorados aún con las Escrituras. Entonces, por eso incluye este versículo. Para que amemos a Dios y con toda tu alma, a fin de que vivas, pero o sea, una buena calidad de vida. Vale, avancemos entonces. En el Nuevo Testamento, este rito externo no tiene ningún significado en la vida espiritual de una persona. ¿Sabía usted que hay iglesias? Bueno, vamos a decirlo, lo voy a decir así. En Latinoamérica se han puesto de moda las iglesias judaicas. Se reúnen sábado, se ponen un ropaje, incienso y se circuncidan. Cosas que Dios no ha mandado para que las hagamos hoy en día. Mire cómo dice Romanos 4:11. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Yo cuando leo estos versículos entendieron eso, hermano. Esa es doctrina pura y dura. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de su salvación, de su justificación. Abraham creyó primero y luego fue circuncidado. O sea, ¿por qué dice Pablo esto, hermano? Está diciendo que la salvación es por fe sola. No hay que agregarle a ningún tipo de obra, ni la circuncisión, ¿verdad? ¿Por qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Abraham es el padre de la fe. Y él fue salvado siendo incircunciso. Pero mire cómo lo dice Pablo más claramente. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque en los tiempos de Pablo
los judíos andaban por todas partes, hermano, envenenando las iglesias neotestamentarias, diciéndoles, ustedes no están completos en Cristo, tienen que agregarle esto más. Lo mismo que ahora, hermano. Muchas iglesias envenenadas, donde dicen, sabes, por Cristo más diezmo, Cristo más guardar los 10 mandamientos, Cristo más diezmar y Cristo más cualquier cosa. Lo mismo. Entonces, por eso Gálatas tiene relevancia, hermano, en todo tiempo. Y no es predicada en las iglesias versículo a versículo. Algunas veces pero no la entienden. Y otras veces, ¿verdad? Es más fácil sacar sermones de internet, ¿me entiendes? Copiar, imprimir, ya está. Y se lo digo porque un amigo pastor a mí me lo dijo. No, yo no me complico. Yo oigo a fulano de tal, un pastor muy bueno, y copio y pelo. Vaya a verlo. No lo digo, ya. Vaya a verlo. Casi toda la familia se reúne. Romanos 2. Sí, miren la circuncisión neotestamentaria. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué Pablo escribe esto, hermano? Porque en la iglesia de Roma, ¿se da cuenta? ¿Verdad? La capital del imperio, en esa iglesia habían judíos y gentiles. Y los judíos, como siempre, se jactaban de que ellos eran circuncidados y ustedes gentiles no lo son. Pablo, miren, lo importante es la circuncisión del corazón. Yo no lo menciono como acento español como hace el hermano. No, yo soy salvadoreño. Ya sé con quién vas en la final, entonces. Entonces, la pregunta es, ¿tienen ustedes circuncidado el corazón? No, se lo voy a explicar, ¿verdad? ¿Han puesto ustedes la fe sola en Cristo para salvación? Es lo mismo, es lo mismo. Todo lo que hemos puesto en la fe sola en Cristo, en el momento que pusimos la fe, vino el Espíritu Santo, ¿me entiende? Y nuestro corazón fue circuncidado. Contendiendo con los falsos hermanos. Gálatas 2, 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Falsos hermanos. ¿Vendrán acá falsos hermanos el día domingo en la mañana? Yo creo que no. En la tarde vienen más. Sí. ¿Y el miércoles vienen falsos hermanos? Sí. Ahorita el Espíritu me está diciendo que por lo menos hay un falso hermano. Estoy bromeando, como esto queda grabado, ¿verdad? Pero la pregunta será, ¿y quién será un falso hermano en la iglesia bíblica de Jerusalén? ¿Cómo lo muestra su identidad? Ellos eran falsos hermanos. Lobos vestidos de oveja. ¿Por qué estos del versículo 4 eran falsos hermanos? Esa es la pregunta. ¿Por qué Pablo denuncia a falsos hermanos en Gálatas 2:4? Se lo puedo preguntar a ustedes. ¿Será por esto?
porque no vienen al culto de la tarde. No, respóndeme, ¿sí o no? Ah, qué bueno. Muy bien, muchachitos, muy bien. Sigamos. Porque no se han bautizado, porque no quieren estudiar el martes, No es por eso. porque no sirven dentro de la iglesia, porque no evangelizan, porque no son generosos para ofrendar, porque no tenían el Espíritu Santo. Todas son no. Un falso hermano es, ¿por qué? Lo último. Porque no ha puesto la fe sola en Cristo. Le pongo todo eso porque en varias iglesias lo van a descalificar por eso. ¿Sí? Por eso. Pero alguien que no tiene el Espíritu Santo es que no ha nacido de nuevo, es que no ha sido regenerado. Entonces, acá, hermano, el punto es de que un falso hermano es alguien que no ha confiado en Cristo solo para su sola salvación, sin agregarle nada más. Si alguien agrega algo más, está pervirtiendo el Evangelio según Gálatas 1, del 6 al 9. Porque no habían nacido de nuevo, ¿Sí? Un falso hermano es alguien que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. porque no habían sido justificados, Ajá. Ese es un falso hermano. No ha sido justificado, no ha sido regenerado, no ha sido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Ustedes sí lo tienen, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Padre bueno, te damos gracias